mis hermanos, seguimos estudiando nuestra confesión de fe y seguimos tratando el artículo número 1 de la confesión, que es la Sagrada Escritura. Hoy vamos a estar concentrándonos específicamente en el párrafo número 6, ahí en la Constitución. Recuerden, no podemos leer todos los textos bíblicos porque son muchos, pero lo ideal es que usted en casa luego lo relea, vea todos los textos bíblicos, los examine, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a leer el párrafo 6 que está en la página 9. Párrafo 6 ahí en la página 9. Luego vamos a ir viendo paso por paso. Y hoy vamos a estar hablando sobre la necesidad, estaba en la lección 1. La suficiencia de la Escritura. Dice así: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestas o necesariamente contenidas ¿dónde? En las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que ha de guardarse siempre. Hoy vamos a hacer mayor énfasis en la primera parte de la confesión y vamos a tocar por arribita la segunda. Entonces, nuestro objetivo es que usted comprenda que la Escritura es suficiente para todo lo necesario en cuanto a la gloria de Dios, o sea, en lo tocante a adoración, la salvación, la fe, la vida cristiana y la vida práctica de nosotros como iglesia. Ahora, ¿qué le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra suficiente? Suficiente. Completo. Que no hay que añadirle nada ni quitarle. O sea que es perfecto, es idónea. Cuando yo digo, para mí la Biblia es suficiente, estoy diciendo que yo no necesito ninguna otra cosa fuera de la Escritura. Por eso uno de los principios rectores de nuestra fe cristiana es que la Biblia es la única autoridad en materia de fe, de práctica y de conducta. Y en el diario vivir vemos que los creyentes, la gente y las iglesias se pervierten cuando se alejan de la Escritura, o cuando le quitan a la Escritura o le añaden a la Escritura. Y hay muchas maneras de quitarle y de añadirle, porque añadirle no es solamente coger un lápiz y escribir más. Añadir es cuando usted se fomenta ideas particulares y se las atribuye a la Biblia cuando la Biblia no enseña tal cosa. Yo les he puesto el ejemplo a ustedes de una persona que fue llevada a corte porque le daba marihuana a los jóvenes en la iglesia. Y cuando el juez la entrevistó, ella dijo: es que la Biblia dice, creó Dios toda hierba del campo y vio Dios que era buena. Y ahí está haciendo ¿qué cosa? Una añadidura. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo conviene. O cuando nosotros atribuimos a deseos particulares, ideas particulares, la autoridad de la palabra de Dios. Y quitarle es cuando dejamos de usar o simplemente tratamos de excluir ciertos textos bíblicos porque supuestamente no me conviene. Bueno, partiendo del concepto que tenemos, vamos a probar por la Escritura que ella es suficiente en términos de salvación. O sea, evidentemente la Biblia no me salva,
porque tal cosa no ocurre. El que salva, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Pero la Biblia sí revela, sí da a conocer cómo el ser humano se puede salvar y se salva. O sea, que el llegar al reino de Dios no está fundamentado en las opiniones particulares o en los credos individuales de la persona. La gente tiende a decir, yo creo a mi manera, pero no, tú no tienes derecho de creer a tu manera. De hecho, no vas a ser juzgado por tu manera de creer. Tienes el deber, la obligación y la responsabilidad de creer a la manera prescrita por Dios en la palabra. Por eso toda predicación tiene que estar fundamentada en la palabra. La verdadera evangelización es mostrar el camino de salvación. ¿Por dónde? Por la palabra. La persona tiene que descubrir a Cristo por la palabra, vivir a Cristo por la palabra, ser guiado en la fe por la Escritura. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 en el versículo número 15. 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 15. Recuerde, Timoteo es un pastor joven al cual Pablo está mentoreando en la fe, y aquí Pablo le recuerda algo. A ver, alguien que lo tenga, que lo lea alto y claro, por favor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha sabido Timoteo desde la niñez? La Sagrada Escritura. Fíjense que pudo haber dicho el Talmud, o el libro del teólogo tal, o las tradiciones tal, pero a Pablo no le interesan ni las tradiciones ni los escritos de los teólogos, porque al final todo eso es secundario en la vida. Lo importante y que es suficiente es la Escritura. Recordemos que en el monte Sinaí Dios había dado la instrucción a Moisés para que Moisés a su vez la diera a todo el pueblo, de que la ley de Dios debía de ser enseñada a los hijos y repetida una y otra vez, escribirla en las paredes, en los postes, instruir al niño en esta escritura. Y definitivamente la abuela y la madre de Timoteo habían sido fiel en esto. Cuando usted lee el contexto, usted se dará cuenta que ellas fueron mujeres fieles en este término. Entonces, Timoteo era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Y hablando de la Sagrada Escritura que Timoteo conocía, mira lo que dice Pablo. ¿Qué declara después? Que esa Sagrada Escritura, ¿qué? Te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. O sea, la sabiduría, el conocimiento para saber cómo obtener perdón de los pecados, reconciliación con Dios, vida eterna y un lugar en el reino de los cielos, es a través de lo que revela, ¿qué cosa? La palabra. O sea que yo no puedo fundamentar el mensaje en la opinión abstracta de alguien, sino a la luz de la Escritura. Y esa Escritura revela que esa salvación no es por las obras, no es por decir yo he sido buena persona, no es por la religiosidad, yo me bauticé, yo hago esto, aquello y lo otro, sino específicamente en una acción concreta que tiene que ver con un individuo concreto. Y esa acción es la fe en la persona ¿de quién? De Jesús. Lea nuevamente el versículo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la Escritura revela a Cristo como Salvador y a la fe como el elemento indispensable en la persona de Jesús para poder ser salvo. Y esa misma Escritura es la que va a revelar en otros lugares. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree ya ha sido condenado. O sea, es la Escritura la que va a mostrar el camino de la salvación. Por eso a la hora de predicar a una persona, deje a un lado las palabrerías y es mejor, ¿qué cosa? Lee aquí. A la hora de estudiar la Biblia, mire, un mal que yo veo en muchas iglesias hoy en día es este. Leen la Biblia y después empiezan a hablar y hablar y hablar los predicadores.
en vez de guiar a la persona a que examine por la Escritura lo que la Escritura dice. Por eso es importante una y otra vez ir al texto. ¿Por qué? Porque en términos de salvación la Biblia es suficiente. O sea que yo no me voy a guiar para ser salvo por lo que me dice esta religión, aquella o la otra, lo que me dice esta persona, aquella o la otra. Me voy a guiar por lo que dice la Escritura. Porque ella es inspirada por Dios, porque vino de Dios y porque es la que hace ¿qué? Sabio a la persona para ¿la qué? La salvación. Entonces, en materia de fe salvadora, la Escritura es suficiente. Yo no necesito que alguien venga y me diga, si quieres ser salvo, léete este libro, o léete este escrito, o escucha la enseñanza de... No, la Escritura. En nuestro caso tenemos una confesión de fe. Si usted algún día me escucha a mí decirles, para ser salvo tienen que ir a la confesión de fe, bótenme de aquí. Porque eso significa que me pervertí. Porque este libro es una guía, no es inspirado, no es autoritativo. Lo que es inspirado, autoritativo y suficiente es ¿qué cosa? La Escritura. Entonces, si en algún punto, porque esto lo escribieron los humanos, hay algún fallo o algo, ¿cuál es la autoridad? Esta. Amén. Porque la Biblia es suficiente. Entonces, la Escritura contiene el mensaje del Evangelio que hace sabio al pecador para salvación por medio de la fe en Cristo. No es necesaria entonces una revelación adicional para conocer el camino de cómo ser salvo. Basta con ir ¿a qué? A la Escritura. Basta con exponer y predicar todo el consejo de Dios revelado en la Escritura. En segundo lugar, vemos que la Escritura también es suficiente para la vida cristiana. Vamos a ver su utilidad y propósito en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar nuevamente. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. El 17. Fíjense, no nos vamos a detener mucho en toda la Escritura inspirada por Dios, porque eso ya fue la primera lección. Inspirada por Dios, ¿qué significa? Soplada por Dios, venida de Dios. Ahora, acto seguido, Pablo declara a los creyentes que esta Escritura tiene una utilidad para la vida cristiana. Y enumera una serie de cosas en las cuales es útil. Y si son útiles, es porque son suficientes. Por tanto, para mi crecimiento espiritual, mi guía espiritual en la vida, para la toma de decisiones, para buscar dirección, consejo, definir cómo debo de vivir para alabar a Dios, glorificar a Dios, la Escritura es ¿qué? Suficiente. Luego vamos a necesitar de un recurso de Dios que lo vamos a ver en un ratito, pero tenemos que ir a la Escritura. Por tanto, yo no voy a definir cómo vivo la vida en base a mi opinión personal, sino que tenemos el deber, la responsabilidad y la obligación de definir todas las cosas a la luz de la Escritura. Porque hay un detalle, nosotros somos imperfectos, Dios no. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿puede un Dios perfecto traer a la existencia una palabra suya, una escritura imperfecta? La respuesta es un no. Entonces la escritura es infalible. Significa que es perfecta. No puede ser ni añadida ni quitada, porque si yo añado, yo quito, yo estoy diciendo que algo sobra o algo falta. Y la Biblia entonces es que suficiente para el crecimiento. Por eso es útil para, ¿qué cosa? Lo primero, enseñar. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Que el que está siendo enseñado, ¿qué? Aprenda. ¿Aprenda qué cosa? Cómo adorar a Dios, cómo relacionarse con Dios, cómo vivir a Dios, cómo ser salvo, cómo es la vida cristiana, cómo tomar decisiones, cómo administrar los bienes materiales,
cómo desarrollar una familia que agrade a Dios, cómo llevar la familia, cómo llevar el matrimonio, en fin, todo lo que nosotros necesitamos aprender como creyentes. Porque recuerde esto, si la vida cristiana no es igual a la vida del mundo, entonces significa que yo tengo que desaprender el cómo yo vivía para aprender cómo debo de vivir. Y lo que va a regular y establecer las directrices de lo que yo tengo que aprender es la Escritura. Entonces es a la Escritura a la que debo de acudir para aprender el cómo vivir, cómo hacer, cómo actuar. Entonces, si usted no lee la Escritura, si usted no estudia la Escritura, si usted no medita la Escritura, si usted no participa de la predicación de la Escritura, muy difícilmente usted sea un creyente que va a estar aprendiendo. Y al no aprender, se va a quedar como un bebé inmaduro. Entonces, no nos extraña que haya tanta gente con tantos conceptos equivocados en términos de fe, con tantas formas de vivir errada, bien intencionada, pero errada delante de Dios. Y todo es porque no han estado expuestos ¿a qué? A la Escritura, porque ella es la que es útil para enseñar. Y si yo carezco de enseñanza, primero tengo que pedirle a Dios la sabiduría y segundo tengo que venir ¿a dónde? Al texto bíblico, para examinar, comprobar y ratificar de que las cosas son o mi vida está andando como manda este texto. ¿Para qué más es útil la Escritura? Dice ahí. Ya vimos para enseñar. Redarguir. ¿Qué es redarguir? Bueno, redarguir es hacerte sentir mal cuando tú te has equivocado. Es como decir la voz de la conciencia. No es la voz de la conciencia, claro, es algo parecido. Es como cuando tú cometiste un desliz, porque ¿quién de nosotros es perfecto? Nadie. ¿Nos vamos a equivocar aunque seamos cristianos? Sí. ¿Vamos a cometer errores? También. ¿En algún punto vamos a fallar? Sí. ¿Significa que como no soy perfecto, todo el mundo y Dios me tiene que aguantar así porque punto? No, Dios no me quiere así. Dios quiere que crezcamos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, la función de la Escritura es hacerte sentir mal cuando tú pecas. ¿En qué sentido? En que usted está su conciencia, su alma está muy tranquila con un pecado, porque hay una realidad, nos acomodamos al pecado, ¿sí o no? Nos adaptamos a ellos de maravilla. Tenemos esa facilidad. A veces somos como el camaleón, que tomamos el color de. Y mi vida está muy tranquila y yo empiezo a leer como un buen día la Escritura y me topo con un texto bíblico que dice: esto es pecado, las consecuencias de esto es esto, usted no debe de andar así, usted no debe de vivir así. Y a medida que usted va leyendo, usted se empieza a sentir mal, porque la Escritura está ¿qué? Sacando a la luz aquello en lo que tú has fallado y está revelando aquello en lo que tú debes de cambiar, y te empieza a mostrar cómo es que Dios te quiere. Y ahí es donde la Biblia empieza a producir frutos. Por eso Pablo dice que la ley que fue dada para vida, a él le resultó para muerte. ¿Por qué? Porque la ley expone el pecado, y la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Y entonces, si usted ama a Dios, si usted teme a Dios, cuando usted lee la Escritura y esa Escritura le redarguye, usted va a corregir su actitud. Usted no va a tratar de corregir la Escritura, porque sé que se la hierve, marchita y se la flor, pero la palabra de Dios ¿qué? Permanece para siempre. Usted se adapta, implementa cambios a través de un proceso de arrepentimiento y de transformación. Por eso, mis hermanos, cuando usted venga al culto, que se va a leer la Escritura, hoy va a ser un culto diferente donde vamos a tener distintas lecturas. Pero mire, cuando se para el lector al frente para leer la Escritura, nosotros tenemos un plan donde empezamos con Mateo y queremos terminar Apocalipsis para luego ir por Génesis. Cada semana una porción. ¿Por qué lo hicimos así? Porque de esta manera leemos todo el consejo de Dios
y usted no sabe cómo la lectura que toca ese día a usted le va a redarguir. Cuando usted venga a la clase de escuela dominical, cuando usted venga a la predicación, escuche los textos, escuche la predicación, porque es por medio de la exposición de la palabra que Dios corrige la vida. Y va, a veces, a usted no le ha pasado que ha estado pasando por determinadas circunstancias, llega al culto y tal pareciera que alguien le contó al predicador todo lo que a usted le está ocurriendo. Que usted se queda diciendo, ¿quién fue chismoso? Si yo no le dije a nadie. Pero déjeme decirle algo, lo que pasa en el púlpito y en el momento de la predicación, a veces nosotros no nos detenemos a pensar en las grandes cosas de Dios. Porque hermano, solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Un solo hombre predicando, 30 gente congregada y cada una siendo ministrada de manera diferente y todas de forma eficaz. No el predicador no está haciendo nada. El predicador solamente está hablando el consejo de Dios. El Espíritu Santo está ¿qué? A Dailín con esto, a Dalí con lo otro, a Etica con aquello, a Mayra con lo otro, a cada uno según su necesidad. Y resulta que en el mismo mensaje unos lloran, otros se entristecen, otros se alegran, unos son confirmados en la fe, otros son quebrantados, otros son animados, otros son conducidos a arrepentimiento. Oiga, por eso yo no creo en predicadores famosos, yo creo en un Espíritu Santo famoso y glorioso, porque eso lo puede hacer solamente Él. Bueno, eso es redarguir. Cuando no hay escritura, no va a haber eso en los cultos. Por la iglesia tiene que ser celosa de Biblia. Sí, mi hermano. No es una confrontación. También. Pero es más la confrontación, no la amonestación pastoral del que el pastor te llama y sino es más una confrontación más íntima entre tú y la escritura. Y la escritura y tú. Por distintas formas, ya sea en la lectura privada, en la lectura pública o en la exposición de la lectura. ¿Qué más es útil? Para corregir. Aquí está. Y si usted se da cuenta, la una va tomando mano de la otra. Y por eso es suficiente. La misma escritura que me enseña, a la vez me hace sentir mal, pero no me deja solo sintiéndome mal, porque entonces ¿dónde estaría el punto? Ahí llegó Jenny con su familia, si puede ver y recibir, por favor. ¿Dónde queda el punto de la consolación? Porque Dios no es un Dios que nos entra a cuerazos para después dejarnos llorando. No. Mi pastor decía, Dios te suena y después te soba. Y es la consolación. O sea, Él te enseña, te hace sentir mal, porque hay una realidad, hasta que usted no se siente mal, usted no está vulnerable a la corrección. Y después la escritura te dice, ¿sabes qué? No todo está perdido, puedes corregir esto, hay oportunidad para ti, esta es la manera. Y cuando uno implementa lo que ha aprendido, entonces uno es ¿qué? Corregido. Entonces, el recurso de Dios para corregir las cosas en la vida es ¿qué cosa? La escritura. Ella es suficiente. Yo no necesito nada más. Por eso nosotros no tenemos miedo en darle una Biblia a la gente y decir, toma, léela o regalarla. Porque ella muestra todo cuanto en mí tiene que ser corregido. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el proceso de corrección? Hasta que lleguemos a la presencia de Dios. El creyente que diga, ya conmigo Dios terminó, ese es el que más perdido está en el rebaño. Porque es que hay momentos en los cuales Jesucristo mismo llega a perder un poco la paciencia y dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, gente de poca fe? Porque cuando Él iba por un lado, ya los discípulos iban por otro pensando otra cosa. Lo grande de Dios es que Él es comprensivo. Y mire, nosotros muy pocas veces nos detenemos para dar gracias a Dios por este libro que tenemos. Y no lo aprovechamos porque los cristianos del primer siglo no tenían esto. Ellos tenían que cargar unos libracos enormes y reunirse para escuchar. Usted y yo lo tenemos en casa, no lo desaproveche. Mientras más usted se acerca a Dios por la palabra, más usted es corregido.
¿Para qué más es útil? Instruir. O sea, para brindar las instrucciones, porque todos nosotros en la vida necesitamos ¿qué? Instrucciones. No, la vida no se mueve sin instrucciones. Si usted va a aprender a conducir un auto, usted va a tener que escuchar ¿qué? Instrucciones. Porque hasta ahora yo no conozco a ninguno que se montó en el carro y supo todo y salió para adelante. Yo me acuerdo que yo recién llegado a este país, como los 15 días de estar aquí, a mí me habían dado la residencia, cuando aquello te la daban, una vez que tú ibas a la entrevista por unificación familiar, ahí te la entregaban. Y yo estaba repasando a mi hermanastra para que ella fuera a sacar su licencia, que ya ella llevaba como 2 años aquí. Y yo le estaba repasando el libro y voy con ella al DMV. Y cuando estoy ahí llenando los papeles para ella el examen, dice la señora, ¿usted también? Deme su ID. Yo le doy el ID y me inscribieron. Nos pasan, hacemos la prueba. Hermano, ella no pasó el examen y yo sí. El teórico, ¿no? Y después, cuando aquellos te daban la cita para el práctico, otro día. Y aproveché aquellos 2 semanas me habían dado. Y mi hermano me practicó, no, lo saqué de un solo viaje las 2 cosas. Después le pedía, no tenía carro, estaba acabado de llegar. Le pedí el carro a mi mamá, me decía, de eso nada, que a ti te regalaron la licencia. Tú sabes todo eso, pero tú no has sido instruido. Y así es la vida. Necesitamos para todos recibir ¿qué? Instrucciones. Mira, usted necesita instrucciones con respecto a la fe. La Biblia es el manual. Usted necesita instrucciones para cómo llevar la vida. Instrucciones para el matrimonio, la familia, en fin, para todo. Y la Escritura es útil para ello. No es que seamos un pueblo fanático de Biblia, es que somos un pueblo necesitado de la Biblia. Y hermano, aquí está, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Porque los hombres pueden decir lo que quieran, que si yo lo leo aquí, lo demás no me interesa. ¿Hay alguna otra razón por la cual es útil? Ahora va a decir el propósito en el verso 17, 2 Timoteo 3:17. Propósito. ¿Para qué es útil? Para enseñar, redarguir y corregir, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para todo. Entonces la Biblia es necesaria para madurar y tener la capacitación para vivir para la gloria de Dios. Y por eso acudimos a ella. La palabra de Dios es útil para enseñar doctrina, redarguir, o sea, traer convicción de pecado, corregir, restaurar e instruir en justicia, o sea, formación espiritual. De este modo equipa completamente al creyente para toda buena obra. Lo tercero que vemos en la lección de hoy es que a la Biblia nada debe añadirse ni quitarse. Vamos a Deuteronomio, alguien que busque Deuteronomio 4:2 y otra persona que busque Proverbios 30 del 5 al 6. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Primero, no le qué Añadiréis. y no le algo que no se le debe ni añadir ni quitar es algo suficiente. Algo que está ¿qué? Completo. Por tanto, si está completo, es todo lo que yo necesito. Y después dice el versículo, ¿qué cosa? Para que guardes los mandamientos. ¿Significa eso tomar la Biblia y ponerla en un estante? No. ¿Significa qué? Poner por obra. O sea, hermano, dígame, ¿no viviríamos en una inseguridad muy grande si hoy estuviéramos que ya esto sobra? O esto hay que añadirle, porque ¿qué garantía tendría yo de un documento al que hay que estar añadiéndole y quitándole? Que no es perfecto, que no es suficiente, por tanto está condicionado por los hombres. Entonces, al yo saber que la Biblia es suficiente, que no hay que añadir ni quitar, me da tranquilidad y confianza de que pase lo que pase, el consejo de Dios aquí revelado, independientemente de los conceptos que existan en el mundo, es lo que Dios quiere. Proverbios 30, 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No hay añadas a su
Ahí está. Cuando alguien le añade a la escritura, ese alguien está ¿qué? Mintiendo. Porque es escrito como mentiroso. ¿Quién es un mentiroso? El que miente. Entonces, la palabra es limpia, es pura, no necesita nada extra. Entonces hay que hablar conforme a ella. Y si usted lee Apocalipsis 22 al final, se dará cuenta que la Biblia termina diciendo que nadie añada y que nadie le quite. La suficiencia de la Escritura implica que no debemos añadir tradiciones humanas, revelaciones privadas o experiencias subjetivas como normas doctrinales o morales para la iglesia. La Escritura es suficiente. Entonces, ¿qué implicaciones doctrinales trae esto? Primero, que la Escritura es suficiente para la doctrina de la iglesia. Segundo, es suficiente para la vida devocional del cristiano. Es suficiente para la consejería pastoral, para la misión de la iglesia, para el gobierno de la iglesia. O sea que todo cuanto haga tiene que ser por la Escritura. Si voy a hacer el culto de adoración, conforme a la Escritura. Si voy a predicar, conforme a la Escritura. Si voy a emprender un negocio en la vida, voy a guiarme por los principios de la Escritura. El principio regulador del culto, que en términos de adoración, se fundamenta en la suficiencia de la Escritura. O sea, las cosas que hacemos en el culto no las hacemos de manera empírica ni creativa. Hoy en día está existiendo un mal muy severo en muchas de las iglesias nuestras, y es asumir de que todo lo que es visto como arte o cultura puede ser transformado en adoración a Dios. No. En la Biblia, en la teología existen dos formas del culto. Uno, lo que se conoce como el culto regulado, y el otro, el culto permitido. En el caso nuestro, creemos en un culto regulativo. ¿Qué significa eso? Que vamos a practicar en nuestro culto exclusivamente lo que nosotros encontramos en la Biblia. Específicamente en el Nuevo Testamento, porque nuestro culto no es un culto judío. Nuestro culto es un culto cristiano. Por eso nosotros acudimos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el culto, ¿qué encontramos? Lectura, oración, alabanzas, cánticos, himnos, salmos, acciones de gracia, intercambios de saludos, predicación, celebración de la cena y el bautismo. Y por eso nos limitamos a ello. Entonces, tenemos que aprender a evitar, a depender de métodos humanos por encima de la palabra. No debemos sustituir nunca la Escritura por experiencias personales, y no debemos de añadir normas que Dios no ha revelado. Ahora, para esto necesitamos la iluminación del Espíritu. ¿Qué es la iluminación del Espíritu? Lo vamos a estudiar en otro estudio. Es la acción sobrenatural del Espíritu Santo para ser guiados para entender la Escritura. Amén. Entonces, la Biblia es nuestra autoridad, ¿qué? Suficiente. Que el Señor nos bendiga.